Buenas tardes a todos. Lo primero, no sé si estarás conectado, Coque, pero un abrazo desde aquí. Seguro que todo sale bien. Y también pedirte perdón porque he cogido tu presentación y la he retorcido un poco, la he roto algo, la he hecho un poco mía y vamos a ver qué tal ha quedado, a ver qué le parece a la gente. Empezamos aquí con esta presentación que la idea era de Coque y yo la he mantenido, como no era posible de otra manera, desde luego que era al final su charla y le estoy sustituyendo. Y de lo que os voy a hablar esta tarde es sobre rastreo e indexación, cuáles son estas claves que son fundamentales para un proyecto, ya que no nos olvidemos que es importante optimizar, es importante ese SEO avanzado, pero en muchos casos, independientemente del tamaño del proyecto, de la web que queremos posicionar, pues todo empieza desde la propia indexación y que Google en concreto nos pueda rastrear. Así que bueno, vamos allá. Aquí, para darle un poco de contexto, sí que hemos visto que las charlas de hoy de los compañeros, pues desde Álvaro, Carlos, MJ, han sido ahí bastante técnicas. Yo también he estado viendo un poco el chat y también para tranquilizaros a aquellos que no sois tan técnicos, que no entendéis bien ese XPath y un poco cuando hablamos así los SEO más técnicos en Klingon, como dicen algunos, pues bueno, que podáis también seguir esta charla que vamos a hablar desde los básicos de cómo funciona un buscador, pero incluso a los SEOs que ya tenéis experiencia y habéis hecho cosas, creo que os voy a dar aquí algunos detalles, algunos insights también muy interesantes relativos a indexación y rastreo. Entonces, como os decía, empezamos por cómo funciona un buscador, que principalmente tiene tres partes. Aquí es para que estemos todos en contexto, no me voy a extender mucho aquí. Hablaríamos, por un lado, de esa primera fase de rastreo, luego pasamos a la propia de indexación y de clasificación. Ahora vamos a bajar en detalle a qué es cada una de ellas, pero para que lo tengamos claro en el alcance de esta charla, son estas dos primeras partes, la de rastreo y la de indexación, donde voy a poner el foco. Entonces, bueno, este punto de rastreo, que es descubrir, encontrar, conocer algo que no está a la vista, es lo primero que nos tienen que hacer los buscadores. Y bueno, como veis aquí en estos GIFs que me había dejado ya Coque preparado, pues un poco el efecto de el buscador buscando ahí cosas y partes y secciones de vuestra web es la parte que está en este lado. Pero la definición formal de un rastreo es un proceso de buscar páginas nuevas o actualizadas para pasárselas al índice. Es decir, es, como os digo, conocer y investigar cuáles son las páginas que componen una web. Mientras que, por otro lado, la parte de la indexación es cuando esto ya se ha analizado, se pasa a, digamos, ese índice, aunque valga la redundancia, donde vamos a tener cada una de nuestras URLs, algo muy importante, que son catalogadas también, para que cuando un usuario haga una búsqueda podamos aparecer o aparezca en nuestra web si Google o el buscador en cuestión considera que es el resultado más relevante. Pero vayamos ya, metámonos en harina, dejemos ya un poco de introducciones, porque yo creo que también viendo el chat ya hay mucha gente con experiencia en el sector que si no le vamos también a aburrir hablando de cómo funciona un buscador a un nivel tan básico. Y lo mismo también nos comentan que conocen esto, seguramente todos lo conoceréis, y es un poco lo que en teoría se decía, y ahora remarco por qué os puntualizo esa parte, se decía que funciona el rastreo de Google. Como veis, aquí se ven claramente esas dos partes, la famosa, no sé si la habéis escuchado, segunda ola de indexación, primera y segunda ola, pero que en resumen lo que tenemos aquí es Google primero nos rastrea con su famoso Googlebot, en esto hasta los más profanos en el sector lo habréis escuchado, nos rastrea, es decir, entra en nuestra página, la visita, extrae nuestro contenido y se lo manda a un indexador, ¿vale? Este indexador, por otro lado, le devuelve esos enlaces que ha sacado de ese rastreo inicial para que siga rastreando otras páginas nuevas, es decir, así conseguiría Google ver todas las páginas de un sitio, tienen que estar enlazadas, los consigue a través de enlaces ya no solo internos, sino también externos, eso no vamos a hablar hoy, pero que también son importantes. Y luego, por otro lado, este indexador, según esta explicación antigua, lo que le mandaría es ver si tiene JavaScript y si es necesario renderizarlo.
¿Qué es renderizarlo? Pues para hablar en un idioma que nos entendamos todos, es lo que hace nuestro navegador cuando visita una web. Recibe un código con unos archivos JavaScript, con unos archivos CSS y monta, digamos, un puzzle entero, un Lego, para que nosotros podamos ver una web como la que estamos viendo ahora mismo, como es YouTube, y que esté usable, digamos, para nuestros usuarios. Pues bueno, eso es lo que es esa renderización, que según este gráfico, que es el histórico y el que casi hasta hace 2 días, y yo creo que en muchos sitios se sigue enseñando, es como hace el efecto o hace este proceso de rastreo Googlebot. Bien, ¿cuál es la realidad? Nosotros hemos hecho desde Internet República varios experimentos en este sentido, porque nos interesa mucho conocer realmente cómo se rastrea y qué es lo que hemos visto. Pues bueno, este, digamos, es el gráfico y nuestra adaptación y lo que nosotros os diríamos que es la forma real en la que Googlebot funciona, que es, sí que tenemos ese crawler, sí que tenemos ese Googlebot, pero con una particularidad. Este bot, además de hacer ese rastreo, de coger ese código fuente, también lo está renderizando en la misma petición. O sea, realmente no hay dos solas como tal, es decir, ese renderizado, eso que se monte el puzzle para ver el contenido que tengamos, pues eso ya se hace por defecto en la primera petición que nos hace Googlebot cada vez que nos pide una de nuestras páginas. Y ahí veis que se pasa también al indexador y os apunto ya una cosa que es muy interesante y que tenemos que tener en cuenta y no tenemos que perder, y es el motivo por el que no tenemos que perder foco en la velocidad de carga. Google nos da 5 segundos para cada página para ver qué contenido metemos ahí y qué tenemos. Es decir, que si nuestra página está cargando mucho más, está tardando mucho más tiempo en cargar su contenido, es muy probable que Google no lo vea, por lo menos en este rastreo. Luego es posible que con otras técnicas sí que sea viable que extraiga partes de ese contenido, pero sí que no olvidemos que lo que Google nos está dando son estos 5 segundos y que luego, a su vez, esto pasan a, como veíamos antes, los enlaces que se encuentran aquí ya renderizados. Esto quiere decir que es algo que tenemos que tener muy claro. Google del JavaScript, o sea, todos los pop-ups que tengamos, todos los anuncios que tengamos, todo esto que esté basado en JavaScript. No nos podemos olvidar que Google también lo está viendo, no es como este Google antiguo de hace un montón de años, donde solo importaba el HTML que tuvieses. La renderización ahora mismo va por defecto en todos los sites. Y que luego también tengamos claro que además de este indexador, a este crawler le alimentamos directamente desde otras herramientas como la inspeccionar elementos de Google Search Console. Vale, seguimos aquí. Perdón, que me pasé. Vale, que se me fue atrás. Entonces, seguimos aquí y tenemos como resumen, y para que tengamos todos claro, es cómo nos rastrea Googlebot, es con un tamaño de pantalla que coincide exactamente con un Nexus 5X. Esto, como os digo, son pruebas que hemos realizado y que ya mi compañera Laura López presentó en el Ensalada SEO el año pasado. Por tanto, tenemos un modo mobile first. Luego, Google nos puede solicitar también en tamaño escritorio, pero de entrada, como nos rastrea Google cada vez que le pedimos que nos indexe bien desde nuestra parte de Search Console de entrada, primero va con la versión móvil, aunque luego es cierto que también hay peticiones con la parte, digamos, más antigua, más de desktop, más de ordenador de sobremesa. Que no olvidemos que renderiza e indexa hasta 5 segundos. Aquí nosotros hemos hecho pruebas también incluyendo esos con JavaScript, poniendo contenido autogenerado a ver hasta cuánto nos cogía, y de entrada en esta primera fase, cuando nos está indexando una web nueva, solo se quedaba con los primeros 5 segundos. Y que también algo muy, muy importante también de cara a cuando queremos hacer estrategias sobre qué contenido le puedo mostrar a Google que no, sin llegar a hacer clocking, tenemos que tener claro la parte de tener que Google tiene cookies habilitadas, es decir, que si
tenemos alguna funcionalidad que salta para los usuarios que tengan habilitadas las cookies a Google, se la vamos a mostrar, pero que esas cookies no persisten entre peticiones. Por tanto, si guardamos una cookie para recordar el idioma que ha seleccionado un usuario, para hacer cualquier cosa, para mostrar un pop-up, por ejemplo, a usuarios que ya nos hayan visitado, esto va a quedar oculto para Google porque, como os ponemos ahí, las cookies van habilitadas, pero en ningún caso persisten entre peticiones. Es decir, Google cada vez que nos pide una URL, aunque estemos dejando cookies a todos nuestros usuarios, su siguiente petición no la va a tener. ¿Y por qué pasa esto? Pues ahí también está vinculado con el último punto de estos que os cuento aquí. Que, hemos visto que todos los rastreos que te hace Google, si le dices que pintar la hora del sistema que tiene el dispositivo que te está rastreando, todos empiezan a las 4 de la tarde. Es algo que nos ha llamado también mucho la atención, que oye, lo normal es que si no la configuras para nada arrancase a las 0 horas de cualquier sitio, porque digamos es un poco la primera hora que viene por defecto, pero no, siempre Googlebot por lo que se ve, no le gusta trasnochar tanto ni madrugar y empieza a trabajar siempre a partir de las 4 de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Google seguramente lo que tenga es miles de instancias de máquinas virtuales que las levanta, que es la configuración que tiene de Googlebot, nos hace la petición, renderiza la página y luego la cierra, porque en algunos casos siempre vemos que esos 5 segundos no son exactos, en algunos son 5,1, 5,2, 5,3, que es lo que creemos que tarda la máquina virtual en cerrarse esos 0, esas décimas de segundo, que es lo que tarda. Entonces, tengamos claro que siempre que Google nos pida una URL, a día de hoy lo que pasa es una petición limpia. Por tanto, aquí ya a los usuarios más avanzados y que queráis hacer funcionalidades adaptadas, aquí tenéis las dos claves que necesitáis para mostrar un contenido a vuestros usuarios y aseguraros que no se lo vais a mostrar a Googlebot. ¿Vale? Pero la realidad, más allá de la técnica, es que pues, esto es el GIF más similar a este cómo nos rastrea Googlebot más allá de en la pizarra con oleadas, con rastreos y demás, que es nos empieza a mandar peticiones a nuestras URLs y aquí, como veis, que esto lo representa muy bien. Lo bueno y lo malo de Google es que cualquier resquicio que tengamos, cualquier enlace a una zona que no debería estar ahí, aunque nuestro programador lo suba y esté 30 minutos online, como Google vea ese hueco y entre por ahí ya estamos perdidos. Por eso nosotros consideramos que el controlar el rastreo y la indexación es clave porque es algo así, es una marea que por cualquier rincón que tengas en tu web te va a entrar y te va a rastrear entero y que cuanto más grande es tu site, pues más problemas esto te va a acarrear. Entonces, poco, una vez que sabemos cómo funciona, lo que nos planteamos todos los SEOs es, bueno, vale, pero ¿cómo controlo a Googlebot? ¿Cómo puedo hacer que no se me meta por cualquier resquicio y llevar a Googlebot a las partes que son las interesantes, que son, pues uno, las que yo quiero posicionar y sobre todo, pues evitar que entre en otras que, pues por motivo X, que ahora veremos ejemplos, no son necesarias que Googlebot entre. Pues bueno, aquí en este punto pues, vemos que tenemos distintos medios y distintas herramientas para hacerlo. El primero y el más obvio es el archivo robots.txt, donde nosotros podemos poner una serie de directivas disallow y definir para el agente de usuario o el user agent, es decir, quién dice el dispositivo que es el navegador que nos está solicitando. Todos los navegadores normales llevan ahí un user agent y Googlebot cuando nos pide, por lo menos la forma oficial, también luego tienen otras veces que nos hacen peticiones sin decir que son ellos, pero Googlebot siempre que te solicita una página te avisa y te dice, oye, soy Googlebot y quiero ver el contenido de tu página para evitar que le bloqueemos sobre todo pues, con estos archivos TXT. Aquí lo que tenemos que tener muy claro, sobre todo a los que no sois tan expertos y estáis iniciándoos en esto del SEO, es que el robots.txt solo nos sirve para bots bien intencionados. Es decir, si tenemos una carpeta donde tenemos algo oculto que no queremos que se vea, bueno, lo primero, protejámoslo, pero si lo ponemos en el robots.txt, lo que le vamos a estar es dando pistas a bots malintencionados
o incluso a hackers o a usuarios que quieran un poco buscarnos las vueltas y encontrar a ver qué hay ahí, le estamos dando pistas sobre dónde estamos guardando las cosas. Entonces, el punto uno, que tengamos todos claro que un archivo robots.txt solo nos vale para un bot bien intencionado, como es el caso de Google, que siempre va a seguir lo que le marquemos aquí. Por otro lado, también tenemos este archivo sitemap XML, que es un listado en formato XML con las URLs que nosotros consideramos que tiene que tener nuestro sitio web. Aquí hay mucha gente que dice, no, pero es que un sitemap tampoco es crítico para SEO. Y es que ahí, como muchas veces nos pasa a los SEO, que es nuestra respuesta favorita, que parece que el SEO lo inventaron gallegos, que es depende, ¿vale? Que es un poco... depende del tamaño que tenga tu proyecto y depende de lo bien enlazado que esté. Es decir, si lo que tu web tienes 10 páginas que están perfectamente enlazadas desde cada una de ellas, pues seguramente Google no va a tener ningún problema en rastrearte. Pero si tienes un e-commerce y ya tienes miles de productos y entre listados, paginaciones y demás, pues ya tienes unos cientos de miles de páginas, para guiarle a esta marea de Google Bots que veíamos que te van a rastrear, ahí sí que es interesante que le pongamos ese puntito de guía y que él tenga esa base de decir, bueno, por lo menos el que está gestionando esta web me está indicando y diciendo, mira, estas son las URLs que considero principales. También aquí, otra cosa que tenemos que tener muy claro y con cuidado es que no generemos sitemaps incorrectos con URLs que no se deben de indexar. ¿Por qué? Porque encima le vamos a complicar. Si en vez de guiarle por el camino adecuado, le vamos a sacar por otra zona que no debería entrar, pues seguramente los daños que luego nos genere ese mal rastreo si no tenemos controlados otros problemas que veremos más adelante, pues van a ser ahí también complejos. Y luego tenemos las directivas, y ahora también veréis por qué entre comillas directivas, como la directiva canonical, que nos sirve para que cuando tenemos diversos tags o diversas URLs que tienen un contenido muy similar o que son versiones una de otra, pues indicarle a Google cuál es la URL, digamos, original, la buena, la que queremos que posicione. Y luego también la directiva robots, que no tiene que ver, están relacionadas, pero es otra cosa distinta al robots.txt, donde le podemos indicar a Google que indexe o no indexe el contenido. Y esto también, para que lo sepáis, estas dos directivas, además del formato etiqueta, el tradicional, también las podemos mandar una cabecera HTTP, que esto interesante, por ejemplo, ¿para qué nos puede servir? Pues, por ejemplo, para documentos PDF, que no mucha gente es consciente que Google no solo los indexa, sino que si están en formato texto los lee, los analiza y nos pueden canibalizar nuestras páginas. Entonces, ahí estas cabeceras para poner canonical en un PDF hacia la página que contiene ese contenido en formato HTML o incluso para ponerle un no index a Google y que no lo indexe, serían muy útiles. Y también, pues otra forma de controlarlo es a través del enlazado interno, pero bueno, como tenemos 20 minutos, pues la verdad que en esta charla no vamos a poder entrar también a explicar el enlazado interno, nos vamos a quedar en la otra. Y os entrecomillaba la parte de directivas, porque no sé si lo sabéis, pero ahora Google ha cogido esa manía de decir que todo es un hint, que todo es algo pues como una recomendación. Antes, cuando yo empecé a hacer SEO pues, allá 2008-2009, tú hacías una canonical y aunque no tuviese que ver una página con otra, Google ni lo miraba y directamente te posicionaba la otra y no tenías ningún problema. O ponías algo, pues todo lo que era y se marcaba como una directiva en la documentación, Google lo seguía a pie juntillas. Ahora mismo se está viendo como incluso las 301, las redirecciones permanentes, hay determinados casos en los que Google no las está siguiendo y está dando como si fuese un error leve 404. Es decir, ahora, digamos, no sabemos por qué, a ver si esto algún día John Mueller o alguien de Google nos lo puede explicar, si es que no se fía de los SEO, que creo que también tenemos bastante culpa de que se le ha hecho a Google bastantes perrerías con estas cosas, o que piensa que no somos lo suficientemente adultos o responsables de nuestras propias web y ellos van a tomar una mejor decisión que nosotros. Pero bueno, el caso es que el problema que tenemos aquí también es que, aunque sepamos lo que hay que hacer, Google se lo puede tomar a su manera, como una recomendación. Al final dice que es su índice y que hace con él lo que quiera. Entonces, bueno, que tengamos este punto claro.
Y algo también que, pese a los años, todavía sigo encontrando con gente que está en el sector y hace eso y todavía no lo tiene claro del todo cómo funciona, y es el cómo funciona y cómo se diferencia un robots.txt de un noindex. Yo, no va a ser seguramente ni la primera de la semana pasada ni la última auditoría que vea donde alguien para las zonas que no se quieren indexar, pues ha dicho, venga, pues un disallow en el robots.txt y un no index, porque parece que nos da esta falsa sensación de que tenemos doble protección. Le bloqueo por un lado y encima le digo que no indexo. Entonces, aquí esto seguro que pasa así. Como sé que ya con lo que ha pasado con MJ, que no me estáis viendo justo a tiempo real, que tenemos aquí un pequeñito decalaje, mientras yo sigo ahora contando con esto ahí, si queréis irme poniendo cada uno cuál es la opción correcta, qué realmente tengo que hacer para no indexar el contenido, si es con bloquear un disallow en el robots.txt o poner un no index. Ahí, bueno, yo os lo dejo que lo vayáis poniendo a ver quién acerta y quién no, pero bueno, aquí vamos a ver cuál es la explicación. Y la explicación, aquí la veis con este ejemplo. En el robots lo que hacemos es bloquear el rastreo. Le decimos a Google, oye, no me rastres, pero no le estamos diciendo en ningún caso no me indexes. Entonces, si bloqueamos con el robots.txt, podemos llegar a este punto, que es Google no está rastreando estas páginas, su contenido, no está siguiendo los enlaces que tiene dentro porque no le dejamos verlo, pero él conoce la URL y le dice, bueno, yo te pongo, sé que esta URL existe, yo la puedo indexar porque a mí solo me han dicho que no la rastré, pero te digo que esto es aquí. Entonces, tengamos cuidado si no queremos que nadie lo vea, porque secciones que estén bloqueadas con el robots.txt pueden terminar indexadas porque, como hablábamos, pues esto es un hint. Y si realmente queremos no indexar una página, tenemos esa opción de no index. Seguramente que muchos habéis acertado en la respuesta correcta, que aquí lo que tenemos que permitir a Google que pueda rastrear la página para que pueda leer el no index, ¿vale? Que es un poco el truco que tiene. Si no le dejamos rastrear, nunca va a poder llegar a ver el no index. Entonces, en ese caso, quitando el bloqueo del robots.txt, ya se desindexarían solo estas páginas, ¿vale? Y luego hay una de las actualizaciones con el nuevo Search Console que llevamos utilizando pues, en torno a un año ya casi de forma definitiva, aunque todavía hay funcionalidades que no se han migrado del antiguo, que es la cobertura del índice y que frente a este debate de decir, bueno, pero ¿qué es una página indexada? ¿Pero cuándo está indexado? Eso que os he mostrado aquí que veíamos, pero esto está indexado, no está indexado porque no se posiciona. Pues bueno, yo aquí lo que, para no seguir y alimentando debates y un poco que cada uno digamos una cosa, yo mi recomendación es que tratemos las URLs como nos las trata Google en su informe de cobertura del índice, que él, como veis, nos lo pone como URLs que dan error, que estas están muy claras, son las que dan un 404, que dan un error 500, que tienen, digamos, ese error de rastreo que nos va a sacar una herramienta de rastreo como Skimming.Frog o un Crawl o lo demás, pues esas son las que nos va a marcar en rojo. Un minuto, Válidas con Carlos. uno solo. Venga, Sí, aprieto. Pues tenemos esas tres y sobre todo las excluidas. Aquí en las excluidas es donde nos tenemos que centrar más porque veréis que tenemos todas estas opciones que nos da Google, que muchas son muy obvias y esto lo vais a tener aquí, pero vais a ver que tenemos las de anomalía en el rastreo, que estas hay que echarles un ojo porque aquí le estamos dando problemas a Google, ya no es directamente que estamos dando un 404, que veis que están ahí abajo y están separadas, es decir, han tenido un problema. Y fijaos que esta es la que mi favorita, que es Google ha elegido una versión canónica diferente a la del usuario. Es decir, ya tenemos aquí un ejemplo de un famoso hint. Entonces, categoricemos estas URLs que se indexan en este punto y veamos a ver por qué Google no nos está cogiendo esto, que seguro que nos pasa algo. Entonces, sobre los problemas más típicos que tenemos en rastreo, pues el principal es este, que es cuando tenemos muchas URLs, pues vamos a tener este problema de rastreo, que es que ni Google ni nadie pues, va a tenerlo fácil para rastrear una web tan grande, que esto ejemplificado pues lo podemos tener aquí, que son los filtros de un e-commerce o de un portal de clasificados, las ordenaciones y la paginación, que esto para mí muchas veces cuando son sitios grandes yo los llamo que son los agujeros negros de rastreo, que como no lo controlemos bien, esto nos va a entrar por aquí Google y nos la va a liar. Pero bueno, la parte positiva, y ya termino, es que no estamos solos.
Aquí tenemos los SEO, la ayuda de herramientas tan útiles para esto como es SafeCont, como es Screaming Frog y como es OnCrawl, muchas otras más como SEMrush, que también tiene su parte de crawling que nos sirve para proyectos más pequeños. Y no quería despedirme sin contar que los compis de SafeCont que patrocinan este SEO Day me han pasado este descuentillo de un 20% en todos los planes. Ahí tenéis el código 20 SEO Day, ¿vale? Para cualquiera que tengáis algún problema de rastreo, contenido duplicado y demás, SafeCont es lo que más os va a solucionar. Y bueno, aquí os dejo mi Twitter, mi LinkedIn, y también os recuerdo que organizo el Terraseo. Por lo menos el año pasado lo organizaba cuando no estábamos confinados. Este año no sabemos cuándo lo podremos hacer. Espero que el verano nos dejen alguno. Pero bueno, lo dicho, un placer estar aquí con vosotros y nada, pues hasta aquí mi charla.